Hola amigos, bienvenidos a este Pulso Ciudadano en este sábado 18 de julio. Luego de una semana realmente bastante intensa que hemos tenido a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano. Si bien no nos podemos movilizar de forma presencial, lo estamos haciendo en términos de recorridos virtuales, pero cada día sumando más ciudadanos y ciudadanos, cada día sumando más ecuatorianas y ecuatorianas a este proyecto de recuperación del Ecuador, a este proyecto de retomar el nuevo rumbo. Un proyecto que se basa y se fundamenta, y esto no lo podemos olvidar por ningún motivo, se basa y se fundamenta en construir esa sociedad de bienestar, una sociedad de bienestar que queremos construir fundamentalmente a partir de los modelos de desarrollo sociales, una economía verdaderamente social que se preocupe desde la base ciudadana y a partir de ahí ir construyendo políticas públicas para cumplir ese objetivo que tanto ustedes y yo tenemos: eliminar la inequidad, eliminar la pobreza. Seguramente alguien que me está escuchando me puede decir, pero que en 4 años no se puede eliminar la inequidad y la pobreza. Pero por supuesto que hay que comenzar a establecer las políticas y sentar los pilares fundamentales del Ecuador, de esa política de desarrollo, para ir disminuyendo progresivamente, pero tener políticas verdaderamente de Estado, para poder ir en un horizonte de tiempo, como siempre les digo, ir eliminando esa inequidad y pobreza. Mientras no entendamos ni comprendamos que mientras no construyamos una sociedad, una gran sociedad de clase media, entonces seguiremos teniendo los problemas que recurrentemente venimos teniendo en el Ecuador. Si nosotros revisamos las estadísticas de la inequidad, de la pobreza, del desempleo, siempre han sido altas y han estado presentes, salvo en los 10 años de la Revolución Ciudadana, donde se disminuyó la inequidad y la pobreza en términos importantes. Pero todo ese proceso de construcción, todo ese proceso de construcción en beneficio de una sociedad que en el 2017, donde se entregó una economía de 100.000 millones de dólares, ese proceso se ha visto interrumpido en estos últimos 3 años del gobierno de Lenín Moreno y de Otto Sonnenholder. Un gobierno que ha deteriorado el Estado, un gobierno que no ha tenido como prioridad el gobernar para ustedes, el gobernar para la gente. De ahí que en este nuestro proyecto siempre decimos, se trata de todos, se trata del Ecuador. Pero ya iremos avanzando en este informe de la semana y tratando algunos temas que es de interés, por cierto. Pero queremos en este momento darles a ustedes un informe de lo que hemos hecho en esta semana que está concluyendo el día de hoy. Hemos tenido entrevistas y conversatorios. Comenzamos el día lunes 13 de julio en la ciudad de Guayaquil con la entrevista que tuvimos con Telediario, con la entrevista con Jimmy Jairala y Omar Jaén, donde tratamos el tema de la unidad progresista de la Unión por la Esperanza y también sobre algunos temas relativos a la economía del país. Luego tuvimos el mismo día lunes en el programa La Verdad y la Plena, con el periodista y el entrevistador, mejor dicho, y cientista político Alberto Cortés. Grabamos un programa que se denominaba Marketing Político en Campañas Electorales en medio del COVID-19. Luego tuvimos el mismo día lunes una entrevista, un Facebook Live en el programa El Orense, Voz Imagen, con el tema Única alternativa para recuperar la patria, nuevas candidaturas presidenciales y la coyuntura política nacional, con el periodista Marco Vaca. El día martes 14 estuvimos en Radio Quito y Platinum con el periodista Gonzalo Ruiz, hablando sobre la coyuntura política y las elecciones al 2021. Luego, ese mismo día, tuvimos en la noche en Radio Pichincha Universal un debate con Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano. Quien lo moderó fue el periodista Orlando Pérez,
y el debate se basó en las elecciones 2021, el tablero electoral y sobre los modelos económicos que se estarían enfrentando a propósito de las elecciones del 2021. Este choque de trenes, un modelo de desarrollo social, el cual representa el progresismo, versus un modelo de acumulación de capital, de un capital corporativo financiero especulativo. El día miércoles estuvimos en Radio Fe TV Digital, en el programa Noticias y Tendencias, con los periodistas Juan Carlos Ortiz y Carlos Luis Suárez, también realizando un análisis sobre la situación política y económica del Ecuador y planteando propuestas de cómo salir de la crisis. El jueves 16 estuvimos en el jueves 16, y se me acaba de mover estuvimos en el medio Radio Shalom 104.9 en Macas, Morona, Santiago, en el programa informativo Shalom Noticias, hablando también sobre los temas de la unidad del progresismo, sobre este choque de trenes de modelos ideológicos y adicionalmente sobre las propuestas para para que el Ecuador salga de la crisis, tener un plan de contención y reactivar la economía. Luego estuvimos en Voces del Sur, Estudio 5 se llama el programa, el entrevistador fue Andrés Guachilema, hablando sobre cómo combatir la corrupción en el Ecuador. Y cerramos el viernes 17 en la noche, a las 8 de la noche, en Radio FCFM, en el programa Frente con los Artieda, con los hermanos Carol Artieda y Lenin Artieda, donde hablamos sobre este reto que nos hemos impuesto de ser un precandidato a la presidencia de la República y adicionalmente el por qué necesitamos implementar un modelo de desarrollo social a efectos que en el Ecuador haya equidad, se disminuya la pobreza, se genere empleo, se recupere la producción y proteger la vida y la salud de los ecuatorianos. Y los conversatorios que tuvimos el día de hoy, en la semana del 14 al 17 de julio, tuvimos el primer conversatorio el martes 14 con el Movimiento Provincial de Juventudes, un conversatorio con varios jóvenes de distintas provincias del país, a quien lo coordinó fue Víctor Martínez, a quien le agradecemos esta coordinación. Los temas tratados en este conversatorio fueron la falta de identificación de los jóvenes con la forma de conducción de los destinos del país, el activismo y participación de los jóvenes en la política, la institucionalidad y democracia, oportunidades para jóvenes en el país, economía social y solidaria, cooperativismo y asociatividad como herramienta para recuperar la productividad del Ecuador. Y en este conversatorio me llamó la atención la intervención de una joven con bastante conocimiento, una joven líder, Kerly Mero Lor, a quien quiero saludarle, enviarle un abrazo y quiero felicitarla. Una preocupación fundamental por todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria, por todo lo que tiene que ver con el cooperativismo, por todo lo que tiene que ver con la ruralidad, y evidentemente esa preocupación la lleva a una angustia de decir, Carlos, ¿cómo podemos sacar a la ruralidad adelante? ¿Cómo podemos hacer que realmente la economía social y solidaria y el cooperativismo funcione en el Ecuador como funciona en otros lados? Muy interesante su intervención, vuelvo a felicitarla, te saludo, Kerly, y sigue así, los necesitamos de jóvenes. Otro tema que le preocupó a los jóvenes es el tema de la educación pública, que hoy más que nunca se ve reflejado la necesidad de la educación pública, porque una de las preguntas recurrentes de los jóvenes es, bueno, ¿y qué oportunidades vamos a tener para incorporarnos a la fuerza laboral, para poder tener un trabajo y un empleo? Y evidentemente, el trabajo y el empleo va a surgir en función de la recuperación económica, pero también tenemos que preparar a nuestros jóvenes con modelos educativos potentes, eficientes, eficaces, que estén acorde a las exigencias del mundo de hoy. Y en ese sentido, entonces, tenemos que trabajar en la educación pública. Y digo más aún ahora, porque los efectos del COVID-19 en la vida de todo el mundo, de toda la humanidad, nos va a exigir a rescatar
el valor de lo público. Y el rescatar el valor de lo público significa rescatar, fortalecer al Estado ecuatoriano. Y les he dicho, un Estado fuerte, presente y eficiente. Y le vamos a agregar otro atributo más, solidario. El día miércoles 15 de julio tuvimos el conversatorio Ciudadanía Afroecuatoriana, un conversatorio donde participaron casi 50 dirigentes y líderes afroecuatorianos, donde presentaron propuestas concretas a partir de ejes que ellos han identificado para eliminar la desigualdad con ese pueblo afroecuatoriano al cual tenemos que reconocer, tenemos que incorporar y con los cuales tenemos que trabajar conjuntamente para que con el Estado ecuatoriano y los pueblos afroecuatorianos podamos establecer verdadera política pública para reivindicar sus derechos. A tal punto no se ha considerado los derechos del pueblo afroecuatoriano que ni siquiera en los modelos educativos, en los pensos curriculares, se establece la identidad de ese pueblo afroecuatoriano. Con ellos tratamos sobre la ejecución del diseño internacional para los pueblos afrodescendientes, acciones afirmativas para los afroecuatorianos, rol de la cultura afrodescendiente en el estado intercultural del Ecuador, etnoeducación y ejecución de un sistema basado en etnoeducación y sobre el tema del desarrollo rural. El jueves 16 de julio tuvimos un conversatorio con el Frente Unidos para Vencer, donde participaron 22 organizaciones, movimientos sociales, barriales, políticas, afrodescendientes, comerciantes, jóvenes. Fue una reunión de carácter regional y nacional. El líder que estuvo a cargo de esto fue Renzo Troncoso, quien coordinó la ejecución de este conversatorio, y con ellos quedamos en continuar un conversatorio la próxima semana, que ya lo estamos coordinando, pero también en el próximo Pulso Ciudadano vamos a tener un encuentro con dirigentes del pueblo afroecuatoriano que merecen ser visibilizados también. Y en este conversatorio del Frente Unidad para Vencer participaron el Partido Comunista del Ecuador, Comité Nacional Ciudadano, Alfaro Vive, Resistencia Socialista, Esquina de la Resistencia, Movimiento 15 de Noviembre, Frente de Organizaciones Sociales y Políticas, Movimientos Afrodescendientes, Frente Unidos de Mujeres, Federación Provincial de Trabajadores del Guayas, Comerciantes Minoristas del Guayas, Movimiento Segunda Independencia, Movimiento Revolución Cultural. Y este conversatorio fue distinto a los anteriores, porque en este conversatorio, donde yo exponía y después venían las preguntas, entramos directamente a las preguntas. Y es evidente que les está preocupando a la ciudadanía, bueno, ¿cuáles van a ser las políticas? ¿Cuál va a ser la identidad del próximo gobierno denominado progresista a efectos de reivindicar los derechos, a efectos de eliminar la iniquidad, eliminar la pobreza y de activar una verdadera participación ciudadana? Que la ciudadanía sea el principio y el fin de un modelo de desarrollo y que la ciudadanía participe activamente en la democracia del Ecuador. Y también hicieron preguntas muy legítimas, por cierto, de cómo construir a partir de las organizaciones políticas verdaderos partidos políticos que planteen propuestas de desarrollo del país y que practiquen democracia interna. Y un llamado de atención que hicieron es: esta unidad del progresismo tiene que basarse, tiene que construirse, tiene que sustentarse a partir de la incorporación de todos y todas, y que tenemos que unirnos en función de un objetivo mayor y que esta tendencia del progresismo vaya más allá de organizaciones políticas y de personas. Y eso es importante porque es la manera de construir democracia. Bueno, y eso en cuanto al informe de la semana. Y durante toda esta semana se han presentado algunos temas en la luz pública, en el debate.
Y otro tema recurrente que me han hecho durante todas las entrevistas y en los conversatorios es que pienso sobre este irrespeto y esta falta de respeto a la dignidad de las personas en condiciones de discapacidad. Les recuerdo que lamentablemente del país se feriaron los carnets de discapacidad a personas que sin merecer los derechos y los beneficios que deben tener la población en condiciones de discapacidad, han forzado la ley, han transgredido la ley, han transgredido la norma y han violentado este derecho, a tal punto que han importado vehículos y no vehículos propiamente dicho, que sirven a personas en condiciones de discapacidad. Pero en estos días, una hermana ecuatoriana en condiciones de discapacidad ha compartido en las redes sociales su indignación y nos dice, la discapacidad no es un juego, la discapacidad es algo serio. Por eso, es una persona en condiciones de discapacidad auditiva, es sorda, no escucha, pero sin embargo nos da el ejemplo de una verdadera dignidad, de esa dignidad que debe ser parte del ADN del pueblo ecuatoriano. Quiero compartir con ustedes un video que ella comparte en las redes sociales. Es muy corto, pero por cierto, veámoslo. Lo invito a verlo y a escucharlo también. Hola, los saludo. Quiero hablar sobre este tema que ya todos conocemos, gracias a las noticias que se encargaron de sacar a la luz estas irregularidades con los carnets falsos de discapacidad. La discapacidad es seria. Entonces, ¿por qué sabemos que el carnet del CONADI se está vendiendo por personas del Ministerio de Salud? ¡Qué vergüenza! Quienes por dinero se dejan comprar por parte de los asambleístas. ¡Qué vergüenza! He querido compartir este video. ¿Desde cuándo esto es un negocio? Nosotros, las personas con una discapacidad, somos serias. La discapacidad no es un juego, es toda nuestra vida. Por ejemplo, yo soy una persona sorda y no juego a ser sorda y luego me hago la oyente. No, ¿verdad? Yo he sido sorda siempre. Entonces, ¿el Ministerio de Salud tiene el poder de bajarnos el porcentaje? ¿Es que acaso nos quita a nosotros para regalárselo a los asambleístas? ¿Ellos cómo se sienten teniendo 100, 60% de discapacidad? ¿Y esto es verdad o es mentira? O sea que se hacen los sordos y es mentira que sí oyen. Andan en sillas de ruedas y es mentira. Tienen discapacidad física, psicológica y es mentira. ¡Qué vergüenza! Es falso. Se aprovechan de nosotros comprando autos sin impuestos. ¡Qué lindos! Los juguetes nuevos, finos, de lujo, hermosos autos y muy caros para parquearlos y presumirlos. Y nosotros no tenemos mucha plata. ¿Por qué nos bajan el porcentaje? Para nosotros no es justo. ¿Les parece justo que mientras ellos tienen sus carritos lujosos, nosotros tenemos un robo de nuestra identidad y discapacidad? ¡Ya no más! He querido compartir este video para rendir homenaje a estas hermanas y hermanos ecuatorianos que tienen algún tipo de condición de discapacidad. Ellos son a quienes les corresponde esos derechos, a quienes les corresponde ese beneficio, a quienes les corresponde que el Estado ecuatoriano, por primera vez en la vida, reivindique la dignidad no de ellos que siempre la han tenido, sino la dignidad de una sociedad que no ha sabido mirar con responsabilidad y con seriedad a las personas en condiciones de discapacidad. Como dice esta hermana ecuatoriana, ya no más el abuso, ya no más la corrupción, porque están afectando a aquellos ecuatorianos que realmente necesitan del Estado que se preocupe por ellos. Pero ¿qué es lo que ha pasado en relación con estas importaciones de vehículos? Y voy a compartir con ustedes una estadística
de la propia Secretaría Nacional de Aduana. Desde el año 2010 hasta el primer semestre del 2020, miren la evolución de las importaciones de vehículos para personas con discapacidad. Y si nosotros nos ubicamos en el año 2017, se importaron 490 vehículos. Al año 2018, 1.634 vehículos. Solo ahí, en el año 18, se debieron haber prendido las alertas y las alarmas, porque era evidente que un salto de esa naturaleza respondía a condiciones atípicas dentro de las importaciones de vehículos para personas en condiciones de discapacidad. Y miren el salto que se dio al año 2019 a 4.426 vehículos importados. Eso, la Secretaría Nacional de Aduana no se dieron cuenta, no prendieron las alertas. Es importante, entonces, que no dejemos pasar este tema por alto. Y miren al primer semestre del año 2020. Primer semestre del año 2020, 1.420 vehículos importados. 1.420 vehículos importados. Y les voy a dejar este cuadro aquí mientras yo hablo por un momento, para que ustedes tomen conciencia de lo que está pasando en el Ecuador. No podemos, digo, dejar esto pasar por alto. Tenemos como población, como sociedad ecuatoriana, que exigir a las autoridades, no solamente en la función judicial, no solamente en la Fiscalía, al Gobierno Nacional, a la Asamblea Nacional. Y aquí todos tenemos entonces que exigir qué es lo que ha pasado con esto y quiénes son los responsables, quiénes facilitaron la corrupción y quiénes fueron los corruptores. Porque no puede ser que se deteriore, se desvalorice el derecho de las personas en condiciones de discapacidad por la viveza criolla de ciertos políticos y también de ciertos ciudadanos. Esta es la realidad de este tema que transgrede normas administrativas, normas legales, pero sobre todo le falta el respeto a las personas en condiciones de discapacidad. Queridos amigos, ustedes me habrán escuchado durante mucho tiempo decir que tenemos que establecer un plan de contención para poder frenar la crisis en el Ecuador. Y hemos reconocido que es una crisis mundial, pero claro que es una crisis mundial. Sería absurdo no reconocer que lo que estamos viviendo por consecuencias del COVID-19 proviene de una crisis mundial que también evidentemente le afecta al Ecuador. Pero también ustedes me habrán escuchado decir, ese plan de contención tiene que estar estructurado con base y en función de inyectar recursos a la economía del Ecuador. Esa inyección de recursos a la economía del Ecuador es fundamental. Los países en el mundo están inyectando recursos a sus economías. El propio Banco Mundial, ¿qué ha dicho? Los países que van a salir más aceleradamente de la crisis son aquellos que se van a ver casa adentro, que van a cuidar la producción nacional para asegurar el empleo. Y es así entonces que casi todos los países han hecho eso. Sus bancos centrales han inyectado recursos económicos a sus economías internas. Miren ustedes y comparto otro gráfico. Perdón, un momentito, y comparto otro gráfico para que ustedes puedan ver cómo los países han incorporado recursos económicos a sus economías internas. Y aquí nosotros lo podemos ver. Miren Chile. Estos porcentajes que ustedes ven acá son porcentajes en relación al
PIB al Producto Interno Bruto del año 2019. ¿Y por qué en relación al Producto Interno Bruto del año 2019? Básicamente y fundamentalmente porque estamos hablando de un año que completó un ejercicio económico. Y es el año que completa el ejercicio económico y que sirve como base entonces para calcular las inversiones que los países están haciendo en esta emergencia, en estos planes de contención. Chile, 11.4%. Colombia, 8,8%. Perú, 7,6%. Uruguay, 5.3%. Costa Rica, 4.3%. Los recuerdo del tamaño de la economía. Y así tenemos Paraguay, Brasil. Miren el promedio de América Latina y el Caribe, 3.8%. ¿Quieren ver dónde está el Ecuador? Acá. Aquí está el Ecuador, con el 1% del PIB. Con el 1% del PIB. Ahí está reflejado entonces, queridas amigas, amigos, hermanos y hermanas ecuatorianos, ¿dónde está la prioridad del gobierno ecuatoriano? ¿Dónde está la prioridad del gobierno ecuatoriano? Un 1% en relación al Producto Interno Bruto, que es de 100.000 millones de dólares, apenas el 1% de esos 100.000 millones de dólares lo incorpora a la economía. ¿Ustedes creen que con eso podemos manejar una afectación a la economía que según la banca multilateral, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la propia CEPAL, hablan de que la afectación en la economía ecuatoriana va a ser de 16.000 millones de dólares? Es justo que tengamos un gobierno con políticas neoliberales que pretenda hacernos creer que para manejar la crisis solamente se requiere el 1% del Producto Interno Bruto. Esas son las políticas que aplica el modelo neoliberal. Y contra esas políticas que aplica el modelo neoliberal son con las que nos vamos a enfrentar en las elecciones de febrero y abril del 2021. ¿Y por qué muestro todo esto? Siempre he querido mostrar con datos para que no se crea que estoy inventando todo esto. Estoy mostrando datos para que sea creíble, para generar confianza, pero también para generar una reacción en el pueblo ecuatoriano. Mientras Chile invierte 11.4% de su Producto Interno Bruto, Colombia 8%, que es nuestro vecino, Perú 7.6%. ¿Qué significa? Que estos países tienen como prioridad la vida, la salud, la producción y el empleo. Es por eso, entonces, que en estos momentos en el Ecuador estamos viviendo un gran desempleo mediante la crisis y además este gobierno insolidario envía un proyecto de ley que ya fue aprobado, mal llamado humanitario, para precarizar el trabajo, para disminuir los ingresos, y los efectos de eso es incremento de inequidad, incremento de pobreza, disminución de la producción e incremento del desempleo. Eso queremos para el Ecuador. Eso queremos que el Ecuador continúe haciendo a pretexto de que tenemos que ser responsables y que tenemos entonces que lograr un verdadero equilibrio fiscal. Nosotros no necesitamos en este momento, en medio donde está en peligro y en riesgo la vida, la salud, la producción y el empleo, no necesitamos una economía de balance. Nosotros necesitamos una economía social con rostro humano. Y allá es donde tenemos que orientar entonces nuestras políticas. Pero entonces está en nosotros, en el pueblo ecuatoriano, el retomar el rumbo del país. Claro, saldrán economistas ortodoxos, saldrán esos economistas clásicos a decir cómo vamos a incrementar el déficit fiscal, de dónde vamos a sacar los recursos, señores del Banco Central, pues. ¿Qué creen que son los derechos especiales de giros del Fondo Monetario Internacional si no son asientos contables
Y asimismo el Banco Central puede dar un crédito al gobierno por 10.000 millones de dólares a 10 años al 2% mediante un sobregiro, porque son créditos contables. Pero ellos no entienden que esta crisis va a traer efectos a la humanidad. No entienden que esta crisis va a traer un efecto a la estabilidad de sus familias. Eso entonces, contra eso tenemos que luchar. Contra eso vamos a tener que pelear. Contra eso nos están queriendo, estos que nos quieren establecer impedimentos para participar en las próximas elecciones. Son aquellos neoliberales, como el contralor Celi, que pretende interferir en el proceso electoral para que Compromiso Social no participe en las elecciones. Estos de la derecha que quieren impedir la participación electoral de Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador. Así quieren manejar el proceso electoral. La pregunta es, ¿por qué quieren impedir que llegue el progresismo? La pregunta es, ¿por qué nos quieren bloquear? Las estadísticas y los reportes están claros, porque quieren seguir hambriando a un país, porque quieren seguir construyendo un modelo económico basado en la concentración de riqueza, porque no les preocupa al pueblo ecuatoriano, porque no les preocupa eliminar la iniquidad y la pobreza, porque para ellos que el Ecuador tenga 4 millones de pobres viviendo con $2 diarios y que 6 de cada 10 ecuatorianos vivan en una economía informal no teniendo trabajo o ingresos seguros, para ellos no es lo importante. Yo les recuerdo que el Ecuador tiene 17 millones de ecuatorianos y que esos 10 millones de ecuatorianos que viven en términos de vulnerabilidad o en condiciones de inestabilidad representan el 59, casi el 60% de la población. ¿Para quién entonces tenemos que gobernar? Tenemos que gobernar para todos, sí, pero privilegiando a quienes tienen condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, y a quienes tienen y forman parte de una economía informal. Por eso que nosotros planteamos y hemos hecho propuestas para sacar a la gente de la informalidad. El próximo sábado, por cierto, y si tengo tiempo el día de hoy, les voy a mostrar que lo que he propuesto a través de la economía social y solidaria y sobre el cooperativismo no es un invento. En otros países del mundo, como en España, la economía social y solidaria y el cooperativismo ha reactivado tanto la economía y ha generado tanto trabajo que incluso esas cooperativas agrícolas y de la agroindustria, muchas de ellas se han convertido en las primeras exportadoras de productos agroalimentarios y en Europa están en el 4º lugar. ¿Y por qué nosotros no lo podemos seguir? Ya les voy a mostrar si tenemos tiempo y si no lo dejamos para el próximo sábado. Pero bueno, el tiempo va pasando y tenemos algunos invitados el día de hoy para hablar sobre algunas cosas. Porque el día de hoy, en esta segunda parte, quiero y pretendo escucharlos. Quiero y pretendo escuchar a los ciudadanos, porque nosotros queremos plantear una política distinta a partir de las necesidades de nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas. Queremos hacer una construcción conjunta de las soluciones estructurales para que ya no existan más esas necesidades y que esa angustia y desesperanza ya no exista en la vida de nosotros. Quiero darle la bienvenida al doctor Leonardo Berresueta. Doctor Leonardo Berresueta, exministro de Trabajo del gobierno de Rafael Correa, exsecretario particular, exgobernador en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es director nacional del colectivo Surgentes, del cual también formo parte, y el doctor Leonardo Berresueta estuvo el día miércoles de la semana pasada para la suscripción de esta Unión por la Esperanza. Y quiero conversar con él para que él nos cuente entonces los detalles de esta suscripción, de este acuerdo, y qué significa entonces la Unión por la Esperanza. Si ya lo tenemos a Leonardo, Leonardo, te saludo, un fuerte abrazo, amigo y hermano.
Estuviste en la reunión en la ciudad de Guayaquil, donde se dio este evento, que más que un evento es el inicio del cumplimiento de un sueño en el Ecuador, la unidad del progresismo. Leonardo, muy buenos días, un fuerte abrazo. Hola Carlos, muchas gracias por invitarme a Pulso Ciudadano. Un abrazo fraterno a la distancia, esperando que tú y tu familia se encuentren bien. Y por supuesto todos quienes nos miran, un saludo a todos quienes nos miran a través de este Facebook Live, que a esta hora ya tiene una sintonía bastante grande. Felicitaciones por ello. Tú lo has dicho, este es el pitazo inicial, digamos, el punto de partida para poder nuevamente recuperar la patria, poner al Ecuador de pie, como tú varias veces lo has dicho, y permíteme tomar esta frase tuya: hay que poner al Ecuador de pie, ese es el reto. Son 8 organizaciones entre 2 movimientos políticos, Compromiso Social y Centro Democrático, 2 movimientos que están legalmente inscritos en el Consejo Nacional Electoral, más 6 organizaciones sociales, colectivos ciudadanos que formamos parte del frente. Está la Confederación de Pueblos Campesinos e Indígenas del Ecuador, la FEI, está Fuerza Rural, que lo lidera Bolívar Armijos, está la Coalición Nacional por la Patria, liderada por el doctor Eduardo Franco Loor, el Frente Patriótico, liderado por el embajador Horacio Sevilla, el Frente de Mujeres y organizaciones políticas importantes que están formando parte de este frente, y que en esta primera etapa estamos en la tarea de poder organizarnos, fortalecer la plataforma progresista, fortalecer este espacio de esta unidad del progresismo que permita 3 cosas. En primera instancia, solidificar la base. En segunda instancia, tener una propuesta firme, unificada, para recuperar el país, para poner al Ecuador de pie. Y en tercera instancia, poner ya los nombres de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, asambleístas en todo el país, en las 24 provincias del país, en la lista nacional, y por supuesto también nuestros representantes en el exterior, para que podamos, en una sola fuerza, en una unidad sólidamente establecida, recuperar la patria y poner al Ecuador de pie, Carlos. Y tú has mencionado 2 organizaciones políticas como Compromiso Social y Centro Democrático, y varias organizaciones y movimientos sociales y ciudadanos, mencionaste unas 5 o 6. La pregunta que nos hacen quienes se están sumando o se quieren sumar a esto es: ¿cómo podemos hacer para sumar esa unión por la esperanza, para que esa unión por la esperanza pueda significar la convergencia de todos los actores del progresismo en esta alianza, en esta gran coalición? Este frente no es excluyente, al contrario, es muy fraterno, es muy amplio. Genera una suerte de sinergia alrededor del progresismo de todas las fuerzas políticas que estén a favor de esta tendencia y que comulguen con la misma tendencia. En esta primera etapa somos 8 organizaciones de carácter nacional. En nuestro caso, el Colectivo Nacional Surgente, que se honra tenerte a ti como miembro del colectivo. Estamos en 14 provincias del país, y en la circunscripción en Estados Unidos también tenemos una célula de los migrantes en Estados Unidos, más allá de algunos amigos fraternos que tenemos también en Europa y que son muy queridos. Pero en esta primera instancia son, como te digo, movimientos y organizaciones nacionales de carácter nacional. Lo que no quiere decir es que en estos próximos días, y de hecho ya se han ido sumando varios colectivos, por ejemplo, la Asamblea Nacional Ciudadana, varias organizaciones como Resistencia Socialista, en fin, otras organizaciones políticas ciudadanas se han ido sumando, regionales, provinciales, cantonales y parroquiales. Esto va a ser un gran frente, no solamente de las 8 organizaciones nacionales, sino también a nivel de provincias, a nivel de cantones y a nivel de parroquias, pero a nivel también de gremios pequeños que puedan estar también en alguna circunscripción territorial específica. Ahora, lo importante es que esta unión por la esperanza, esta gran coalición que converja, establezca una hoja de ruta potente para sacar al Ecuador de la crisis, y que establezca ese plan de contención que tanto hablo yo como un plan de reactivación económica. Se está en estos momentos entonces construyendo ese programa de gobierno para socializarlo, para debatirlo, para que a partir de ese gran acuerdo programático podamos
seguir construyendo un progresismo fuerte de un modelo de desarrollo social, economía solidaria y a partir de la redistribución de los recursos, Leo? Es fundamental, Carlos, que podamos ir alimentando ese plan de gobierno que se está ya comenzando a establecer. Creo que son varias las organizaciones políticas que tienen su propuesta. Nosotros, a través tuyo, como nuestro precandidato presidencial del colectivo Surgente y de varios colectivos más, no solamente el nuestro, tú has planteado ya al país una serie de propuestas y lo vienes haciendo todos los días, no solamente todas las semanas en tu Pulso Ciudadano, sino todos los días. Paralelamente a la conformación del Frente Progresista se estará estableciendo el tema del plan de gobierno. Pero hay una cosa importante, Carlos. En el Frente, en la Unión por la Esperanza, hemos establecido que no es el momento de hablar de candidaturas, más allá de que nosotros tenemos una, que es la tuya. Eso es un tema que va tomando fuerza, eso no se lo puede negar, es un tema que va tomando muchísima fuerza. Tu candidatura o tu precandidatura está tomando mucha fuerza y tienes el respaldo de muchísima gente. Pero hemos quedado en la Unión por Esperanza no hablar en este momento de candidaturas, más bien establecer el tema de solidificar el Frente Progresista, establecer las condiciones y las reglas del juego internas para que todas las organizaciones en este mes de julio tengan sus convenciones internas y en el mes de agosto hagamos lo que se denomina por el Código de la Democracia las primarias y ver cómo vamos a encarar esas elecciones que le van a devolver la esperanza al país, que le van a devolver la patria a los ecuatorianos. Hay que devolverle esa esperanza a los ecuatorianos, Carlos, tomando en cuenta de que la patria tiene que volver a surgir, la patria tiene que volver a germinar. Pronto, patria, germinará tu suelo, pronto, patria, levantarás el vuelo. Muchas gracias, Leonardo. Queda muy claro entonces, todos que se identifiquen con el progresismo, que quieran sacar al Ecuador de la crisis, que trabajar en modelos de desarrollo social, de economía solidaria, de políticas de redistribución de recursos, que no significa quitarle a alguien para darle al otro, no, significa trabajar en equidad, significa entonces que vamos por buen camino y que poco a poco, y en esto hay que pedir tranquilidad, cada día trae su propio afán, iremos dando a conocer cómo avanza el programa de trabajo, cómo avanza el tema de los procesos de la precandidatura, pero también se ha tratado, Leo, y con esto termino, el tema del riesgo que existiría en términos de que el Consejo Nacional Electoral dé cabida a la presión que está ejerciendo el Contralor Pablo Celi en relación a querer y pretender eliminar algunas organizaciones políticas y dentro de eso estaría Compromiso Social. Así es, y dentro de eso se ha analizado que es evidente que es ilegal la actuación de la Contraloría el pretender eliminar un movimiento como Compromiso Social. Nuestra solidaridad y nuestro apoyo a Compromiso Social en estos momentos en los que probablemente el día de mañana, inclusive Carlos, y ojo, atentos todos, probablemente el día de mañana el Consejo Nacional Electoral pretenda la eliminación de Compromiso Social. Nuestra solidaridad y nuestro apoyo como Frente UNES y como Surgente a Compromiso Social. Pero más allá de eso, incluso está el hecho de que pretenden evitar que el expresidente Correa también pueda participar como candidato. Jurídicamente hablando, no tiene ningún impedimento. Él podría ser candidato a la vicepresidencia o a la asamblea si lo quisiera, pero es evidente que existe la intención de frenar esa posibilidad a través de resoluciones judiciales o a través de resoluciones administrativas. No vamos a permitir que eso suceda y vamos a estar pendientes de que podamos avanzar en ese tema. Así que, Carlos, como decimos nosotros, los surgentes, surgiremos y surgiremos juntos en cuadro apretado, como decía José Martí. Y surgiremos poniendo al Ecuador de nuevo de pie. Un fuerte abrazo, Leo. Gracias, Carlos, surgiremos. Así es. Bueno, y yo quiero compartir algo que nos halagó. No es cuestión de hablar de precandidaturas el día de hoy, como dijo Leonardo, pero sí quiero compartir con ustedes algo que nos halagó y que salió en algunos medios de comunicación, una encuesta hecha por una encuestadora Eureka, donde hacen algunas mediciones y miren ustedes las mediciones que han hecho, y esto lo comparto es para que no desmayemos. Miren quiénes van liderando las encuestas para la primera vuelta a la presidencia de la República. Y aquí está prácticamente un empate técnico y todavía nosotros sin recursos,
Solamente con la fuerza y la voluntad y la pasión y la solidaridad de todo un pueblo estamos en la pelea. Por tanto, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas ecuatorianas, los invitamos a no desmayar, a sumar y a multiplicar, a dejar las vanidades, los egos, los resentimientos. Podemos recuperar el país. Aquí mi nombre es circunstancial. Puede ser cualquier otra persona que represente a la unidad del progresismo. Pero aquí está la muestra que hemos hecho un gran trabajo. Esta semana también, y paso a otro tema ya, nos reunimos, o mejor dicho, no esta semana, la semana anterior, pero he querido tratar con Glenda Piloso. Glenda Piloso es economista. Glenda Piloso es del cantón Salitre de la provincia del Guayas, reside en Guayaquil, trabaja como profesional independiente, es emprendedora del sector de alimentos y lidera el colectivo de mujeres por el cambio, por ese cambio que queremos nosotros ser. Queremos transformar el país y de ahí la necesidad de cambiar. Necesitamos cambiar para transformar, porque nosotros sí representamos una política nueva. Queremos construir una nueva pedagogía para hacer política. Nosotros no hablamos de hacer política nueva y con la plata del pueblo estamos recorriendo el país y aprovechando la vicepresidencia de la República para haberlo podido hacer en medio de la crisis sanitaria. Eso no es hacer política nueva. Nosotros estamos haciendo política nueva, juntándonos, uniéndonos, debatiéndonos, siendo solidario. Glenda Piloso, contigo estuvimos en un conversatorio, las mujeres de la ruralidad, mucha desigualdad con las mujeres, mucha inequidad con las mujeres, una brecha laboral que está va más allá del 30%, una desigualdad entre hombres y mujeres en términos del trabajo, el trabajo de cuidado, que es el trabajo de casa. 3.5 veces más las mujeres realizan trabajos en el hogar que los hombres. Y cuando se trata de mujeres afroecuatorianas, cuando se trata de mujeres de las poblaciones y nacionalidades indígenas, esto puede llegar a 4.5 o 5 veces más que el trabajo de los hombres en los hogares. Y ese trabajo es no remunerado. ¿Cómo entonces, Glenda, poder establecer políticas públicas para empoderar económicamente a la mujer, incluirla laboralmente en la mujer y poder establecer ingresos autónomos para ustedes, las mujeres? Glenda, muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad. Tienes bien clara la película, en los días anteriores hemos conversado y nosotras, las mujeres del sector agrícola, no solo del sector agrícola, estamos con una constante preocupación por la gran brecha de desigualdad que existe en todo lo que se percibe a salarios. Un dato que voy a expresar es que la pobreza medida por las necesidades básicas insatisfechas, que se midió en el 2019, en diciembre, llegó hasta el 61.6% en la población rural. Y de eso, las más afectadas hemos sido nosotras, las mujeres. Es un hecho, ¿verdad?, que lo que tiene que ver con nuestros derechos, la igualdad de género aún está pendiente porque nosotros hemos sido muy marcadas en diferencias en los sectores trascendentales para el desarrollo, como la salud, como el empleo, como la seguridad. Y coincidimos, de acuerdo a cifras oficiales del INEC, la mujer trabaja 4 veces más que el hombre y gran parte de ese trabajo no remunerado lo realiza dentro de casa. Tanto así que si nosotros, ¿verdad?, indicáramos o registráramos dentro del PIB el trabajo que hacemos no remunerado dentro de las actividades del hogar, como atender a los niños, atender a personas con discapacidad, limpiar la casa, ese trabajo no remunerado de nosotras las mujeres significaría dentro del PIB el 14.5%, que no está medible dentro de ese indicador de crecimiento. Nosotros hemos sido muy afectadas por esta brecha de desigualdad, no solamente en el trabajo no remunerado, aún en el trabajo remunerado, siempre la mujer ha ganado más. Tenemos un país donde ganamos más, ganamos menos, trabajamos más, y inclusive, aún cuando
buscamos empleo, para nosotros es mucho más difícil. Una medición, por ejemplo, en el 2017, la medición del desempleo en los hombres era de 3.6%, mientras que para nosotros las mujeres era casi del doble, del 6%. Pero, en fin, con todo este antecedente, la propuesta que quiero traer acá es la propuesta de remunerar ese trabajo que no está contabilizado dentro del indicador de crecimiento, que el Estado remunere el trabajo de las mujeres dentro del hogar. Pongo un ejemplo, sobre todo para hacer una estructura, una composición de una economía inclusiva que nos dé a nosotros, nos garantice una igualdad de derechos. Pongo el ejemplo. Una persona adolescente de 15 años del campo, de la ruralidad, que ya es madre, que tiene que desertar, ¿verdad? Tiene que emigrar a la ciudad en busca de oportunidades, en busca de soluciones. Y a causa de ese desplazamiento tiene que desertar la escolaridad. Entonces ella viene y pasa a ser parte de la estadística que engrosa la migración campo-ciudad, que engrosa el desempleo, que engrosa la pobreza en los asentamientos periféricos de las grandes ciudades. Entonces, en esas condiciones, ella podría beneficiarse del salario que el Estado podría darle a las mujeres que cumplen ciertas condiciones y que la mantendría en su entorno mientras cuida de su hijo, mientras corresponsablemente se escolariza, porque esa es la idea, o sea, que haya una corresponsabilidad. Entonces, puede beneficiarse del salario y mientras sigue estudiando, permanece dentro de su entorno, cuida de su hijo, se capacita en una actividad, en una carrera técnica agrícola y se puede insertar luego de este ciclo en el mercado laboral. Una vez que ya esté produciendo, ¿verdad? Tiene que retribuirle al Estado por cierto tiempo y X determinada cantidad lo que ha recibido del Estado para que este programa siga beneficiando a muchas otras mujeres. Esa sería la idea en sí. Y la idea también se comparte para la mujer de ciudad, la mujer que también trabaja, pero que no se le compensa, no ve ninguna compensación, pero sin embargo trabaja 4 veces más que los hombres. ¿A qué quiero llegar? A que nosotros podemos tener la oportunidad de hacer una economía inclusiva. Ciertas estadísticas de la ONU, ya que en 50 años en los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico coinciden en que la inserción de la mujer en lo laboral ha contribuido al desarrollo y al crecimiento económico en un 50%. Entonces, la idea es que ninguna mujer tenga que desplazarse de su entorno, afectando sus lazos familiares, porque esto luego y muy probablemente se desencadena en un problema social, como ya lo hemos palpado. Y esta propuesta tiene como objetivo de mediano y de largo plazo lograr una mayor participación de mujeres en la fuerza laboral, reduciendo la disparidad entre hombres y mujeres. Hay un dato que lo dice la misma Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario, en marzo del 2019, o sea, hace un año atrás, en donde dice, si el empleo de las mujeres se equiparara al de los hombres, las economías serían más resilientes y el crecimiento sería mayor. Gracias, Glenda. Gracias, Glenda. Déjame decirte que me siento orgulloso de escucharte. Gracias, Carlos. En la incorporación de la mujer en la vida laboral, en la economía y en el desarrollo. Por cierto, hemos hablado, y una manera, pero no solamente es temas económicos, pero acuérdate también que tenemos aquí en el Ecuador indicadores muy importantes, preocupantes y traumáticos de violencia de género. 6 de cada 10 mujeres es violentada en alguna categoría de violencia y a veces esas violencias intrafamiliares o esas violencias de género contra la mujer incluso la perjudican en los emprendimientos que estas están realizando. Y esto no lo digo yo, estos son estudios del Banco Mundial, estudios que hay y que demuestran esto también en el Ecuador.
en ese sentido también hemos hablado que uno de los mecanismos de incorporar económicamente a la mujer, y me baso en lo que ustedes me dijeron ese día en ese conversatorio, me dice, nosotros las mujeres sabemos cultivar, sabemos sembrar, sabemos cosechar, sabemos distribuir, sabemos comercializar. Entonces, ¿cómo la economía social y solidaria y el cooperativismo puede incidir en esta incorporación de la mujer a la vida activa económica, a la vida del desarrollo del Ecuador? Ok, bueno, de esta manera, dentro de la organización, como venía diciendo, ¿no? Nosotras las mujeres no solamente tenemos que quedarnos en esto del desarrollo entre nosotras mismos, sino que tenemos que incentivar el desarrollo comunitario a través de la organización y el financiamiento, y ahí es donde entra la economía social y solidaria. Pero para esto necesitamos realmente que el Estado invierta en nosotras, o sea, que a nosotras se nos capacite, se nos titule con una carrera técnica agraria, no porque nos vaya a enseñar a sembrar, cosas que ya lo sabemos hacer dentro del agro, sino porque nos da una mayor posibilidad para que nosotros podamos estar al mismo nivel y ya no haya tanto esa brecha, esa marginalidad en cuanto a los hombres. Las mujeres somos las que trabajamos, pero si uno revisa las estadísticas, somos las que menos tenemos, somos las que no tenemos, somos dueñas de la tierra, no somos dueñas de la tierra. Entonces, revisen las estadísticas y son los hombres quienes poseen la tierra. Entonces, todas estas cosas se pueden articular mediante la economía social y solidaria a través de financiamiento una vez que hayamos escolarizado, porque el fin de la propuesta que estoy haciendo es que la mujer tenga educación. Mientras más se invierte en educación para nosotras, es una apuesta segura. Nosotros no solamente lo haremos con nuestros propios conocimientos, sino con conocimientos ya certificados, para nosotras también poder no solamente quedarnos en nuestro entorno sembrando, sino que también ya tengamos técnicas agrarias, ingenieras agrarias, que puedan insertarse en el mercado laboral y que puedan contribuir no solamente dentro de su comunidad, sino que también al desarrollo integral del país, porque esto tiene que ser de forma integral, es del agro para la ciudad y tiene que ser mancomunado, o sea, todo tiene que ser articulado. Es de esa forma que nosotros queremos construir una sociedad más justa y equitativa, o sea, nuestros derechos tienen que reintegrarse a nosotros. Yo lo que quiero saber ahora es, y quiero darle a conocer al pueblo, a los gobernantes, que invertir en la mujer, que apostar por la mujer es una buena apuesta, porque es un buen negocio invertir en el empoderamiento económico de nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres somos las que transmitimos los valores en la familia. Por lo tanto, si nosotros transmitimos esos valores, tendremos una sociedad que respete los derechos. Usted, estimado Carlos, estaba tratando el tema de la discapacidad, cómo se han vulnerado sus derechos y cómo se ha ofendido a las personas con discapacidad. De esa manera, nosotros, ¿qué sociedad estamos construyendo? Así es, Glenda. ¿Qué sociedad estamos construyendo? Esa es la gran reflexión, Glenda. Bueno, por efectos de tiempo tengo que pasar a otros invitados, pero no quiero despedirme de ti sin conocer a quienes te acompañan. Ok, aquí tenemos a una gran dirigente de Salitre, ella es la compañera Rosario. Rosario, ¿cómo estás? Okay. Aquí está una gran emprendedora, ella es una mujer de lucha, artesanal, porque trabaja con gabinete, todo lo que es belleza. Entonces también está muy interesada en todas las propuestas con las que podamos nosotras llevar adelante este proyecto para construir una sociedad más justa, más equitativa, donde nosotras como mujeres no seamos vulneradas, tengamos nuestros derechos intactos, en donde se nos respete la equidad. Ustedes serán parte importante del gobierno del nuevo progresismo. Ten la seguridad, Glenda. Tenemos la fe que sí, así va a ser, con fe en Dios. Nosotros tenemos mucha fe en que vamos a ayudar a construir. Lo que queremos estar segura es que sí va a apostar por nosotras.
Así es, Glenda. Eres parte importante de este equipo, de nuestro equipo de trabajo. Vamos adelante y hay que seguir haciendo estos recorridos, escuchando al pueblo, escuchando al pueblo. Vamos a hacer una construcción conjunta para buscar las soluciones estructurales, para eliminar iniquidades, desigualdades y la pobreza, evidentemente. Un fuerte abrazo, Glenda. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias y Dios lo bendiga. A ti, gracias a ti. Y de aquí nos vamos a la provincia de Manabí, a esa provincia cálida, a esa tierra donde nació este sueño, donde ellos son los culpables que yo esté de precandidato a la presidencia de la República. Un abrazo a todas esas hermanas y hermanos de Manabí. Por cierto, voy a hablar con un joven profesional, el abogado Leyton Cedeño, un abogado tan joven y que tiene causas sociales importantes y que defiende causas sociales importantes. Él pertenece al Frente de Unidad 2021 de la provincia de Manabí, liderado por Bienvenido Mera y Marianita Cedeño, a quien les envío un fuerte abrazo y un saludo cálido y cordial. Me decía Leyton en alguna ocasión, Carlos, ¿cómo sacar al país de todos estos líos que estamos viviendo, de todas estas injusticias? Carlos, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes? La juventud necesita oportunidades. La juventud necesita que el Estado les asegure oportunidades de trabajo, de estudio. Y hoy más que nunca, el Estado tiene que estar presente con la juventud y trabajar con la juventud desde la base, desde la niñez. Y hoy es fundamental la educación pública. No puede ser que durante estos 3 últimos años se haya disminuido la educación en su presupuesto en casi $2.000 millones. 2.000 millones de dólares representa el 2% del PIB. Y ahora entendemos, si el gobierno apenas inyecta a la economía ecuatoriana en medio de la crisis el 1% del PIB, es disminuirle entonces los derechos a la ciudadanía, es quitarle recursos a la ciudadanía. Leyton Cedeño, gracias por tu ejemplo. Gracias porque de la juventud muestras preocupación y solidaridad con tu país. Gracias porque desde la tierra de Alfaro quieres ayudar a construir sobre lo construido, a corregir aquello que estuvo débil y hacer aquello que no se pudo hacer. Gracias por querer formar parte de este equipo. Gracias por esa pasión y esa fuerza. Leyton, buenas tardes. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Un enorme placer volver a interactuar contigo, así sea a través de esta plataforma, esperando con ansias volver a recuperar o retomar esos movimientos en territorio que hacemos acá en la provincia de Manabí, que inició contigo en agosto del 2019. Un saludo a todos los compañeros con quienes estamos compartiendo plataforma y, por supuesto, lo más especial a nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos que nos están viendo por todas las redes sociales. Efectivamente, como lo has dicho, represento al Frente de la Unidad 2021, un frente que inició en mayo del 2019 con diversos conceptos, entre esos la unidad, la renovación y, por supuesto, las ganas de querer sacar adelante a este país. Conceptos que los hemos encontrado en tu persona, Carlos, en ti. Este colectivo a la fecha tiene presencia en los 22 cantones de la provincia de Manabí que se unen, ya sea ciudadanos de manera individual, así como también colectivos que persiguen estos mismos sueños, que tienen estas mismas metas en común. Como todos los sábados se suele hacer encuentros con compañeros, estamos aquí efectivamente unos compañeros del frente reunidos, conectados ahí contigo, quienes te envían por supuesto un caluroso abrazo, a ti. Lo penoso que han hecho con el país estos últimos años tiene tantos nombres que es difícil escoger uno. Ha retornado esa política recalcitrante, esa que la creímos desterrada en su momento. Algunos jóvenes no recuerdan cómo era el país antes, pero lo que sucede ahora es ese reflejo exacto, el país del reparto, de la componenda, del abandono. Y otros probablemente nunca lo conocieron y lo están viviendo en este momento. Y lo están viviendo justamente ahora. ¿Producto de qué? De malas políticas, de malas decisiones o simplemente por la falta de las mismas. Algo que sí nos preocupa, Carlos, a todos, que nos concierne, es el ámbito laboral.
Si bien es cierto, esta pandemia nos ha dejado o nos deja una incertidumbre terrible, sin precedentes, hay que sumarle a esa incertidumbre, hay que sumarla también la incertidumbre que nos ha dado el gobierno actualmente estos últimos años, siendo una de las incertidumbres o una situación totalmente terrible. Pasamos de un país que se sentía una presencia, que se sentía un horizonte, a un país que se siente un vacío, sin planificación y a la deriva. Hablando al respecto, Carlos, efectivamente, como profesional joven, sí concierne el tema del ámbito laboral. Y yo sí quisiera saber qué visión tiene Carlos Rabascal respecto a este punto. ¿Sí? El ámbito laboral en lo que respecta, por supuesto, a la inserción de los jóvenes en la vida del Estado. No que esto signifique que el Estado nos tenga que dar todos, que los jóvenes tenemos que invadir las instituciones públicas, no, pero sí garantizando seguridad, garantizando inclusión. Por ejemplo, haciéndole un jalón de orejas a las universidades que tienen sus departamentos de seguimiento de graduados, de inserción laboral. Resulta que muchas de estas suele solamente ser un nombre, letra muerta. Deben existir al menos verdaderos técnicos de inserción laboral para los jóvenes. Incentivar, por supuesto, la participación equitativa entre hombres y mujeres. Cuando me refiero a profesionales jóvenes, no me refiero solamente a establecer un rango de edad, sino en términos de que englobe a profesionales que tienen cierto modo de haber estado, de haberse graduado de su carrera y de estar probablemente ejerciendo o viendo qué hacer con su vida. Entonces, querido Carlos, yo sí quisiera saber tu visión al respecto. Gracias. Mi querido Leito, el tema de la juventud para mí es tremendamente importante. En alguna ocasión que teníamos la oportunidad de conversar, yo te decía que ya a los jóvenes no hay que seguirles faltando el respeto diciendo que es el futuro de la patria. Son el presente. Y desde el presente tenemos que comenzar a trabajar. Pero hay que trabajarlo de forma integral y estructural. Y no solamente en términos generales, sino para eliminar todas las desigualdades y las inequidades. Porque, por ejemplo, en el pueblo afroecuatoriano, 8 de cada 100 pueden ingresar a la universidad. Eso no es justo. Tenemos que garantizar el acceso en igualdad. Hoy en día, que la educación urbana y la educación rural están en las mismas condiciones. Y por tanto, el joven que está en la población rural compite en desventaja con aquel que está en zonas urbanas. Y por tanto, para poder garantizar una verdadera incorporación laboral de los jóvenes, tenemos que comenzar por la educación de los niños y niñas, cambiando los modelos educativos, privilegiando el desarrollo del pensamiento, no la memoria. La memoria es importante, pero la memoria termina siendo una gran receptora de conocimiento que si no tiene y no viene acompañado con la potencialidad de desarrollar pensamiento crítico, entonces no va a establecer los valores de ese conocimiento ni la implementación. Necesitamos entonces instruir desde los niños y niñas para que cuando lleguen a la juventud y cuando sean profesionales tengan la fuerza creadora para poder desarrollar cualquier tipo de actividad económica autónoma también. Es verdad que los jóvenes pueden incorporarse al aparato estatal en los distintos puestos de los gobiernos, del gobierno central o de los gobiernos autónomos descentralizados, pero eso tiene que responder a una especialización. Por eso va a ser importante recuperar las becas para los jóvenes, las becas para las universidades y las becas para los profesionales jóvenes que buscan especialización. Por eso es que estamos proponiendo nosotros contar con aquellos becarios que del gobierno de Rafael se fueron a especializarse en el exterior y que hoy este gobierno los está desprestigiando porque dicen que eso no sirvió, todo lo contrario. A esos becarios hay que incorporarlos en el aparato estatal porque están especializados y pueden contribuir con esos nuevos conocimientos y con una visión de mundo mucho más periférica que adquirieron cuando se fueron a buscar esas especializaciones al desarrollo del país, al desarrollo del Ecuador
Podemos incorporarlos a esos conceptos de regionalización con autonomías que yo tanto hablo, o a este desarrollo de economía social y solidaria basado en la asociatividad, fortaleciendo y recuperando el cooperativismo, que incorpora gran fuerza laboral, tanto de hombres y mujeres y también de jóvenes, como está sucediendo en España. Pero por supuesto que hay que garantizar eso. Hay que generar incentivos en la empresa, incentivos reales en las empresas también, para la contratación de gente joven, para que también ir asegurando ese cambio generacional. Pero no se trata de retórica ni de política pública, se trata fundamentalmente de voluntad y decisión política para que esa política pública que queremos construir se haga una realidad, para equiparar al joven de lo rural con el joven de lo urbano, para darle las mismas oportunidades. Yo lo único que pido a los jóvenes ecuatorianos es que sientan el país, que sientan el amor, que sientan esa fuerza y ese ADN que tiene el ecuatoriano y la ecuatoriana, y que ustedes nos enseñen a hacer una nueva forma de hacer política. Basta ya de la intolerancia, basta ya de la violencia, basta ya de la descalificación, basta ya de perder el tiempo en temas intrascendentes cuando el país se nos está haciendo pedazos y necesitamos recuperarlo. Ustedes son los que realmente deben llevar la bandera. Ustedes, vamos a caminar junto con ustedes y van a ser parte importante de este desarrollo del Ecuador, mi querido Leito. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Honestamente, nos llena de esperanza, como un joven profesional, lo que nos acabas de mencionar. Desde Manabí y como representante del Frente de Unidad 2021, liderado por los compañeros Bienvenido Mera y Marianita Cedeño, te mando un enorme abrazo y, como te manifesté al inicio, ansiosos por volver a retomar esos recorridos en territorio que estábamos haciendo. Un saludo, Carlos, y a todos los compañeros también. Un abrazo a todos. Por cierto, un saludo especial a Adrián Pazmiño, que me envió un mensaje hace pocos días de Montecristi, de la ciudad de Alfaro. Un fuerte abrazo también, Adrián. Bueno, continuamos con esta escucha activa al pueblo ecuatoriano, pero ahora me voy a cruzar el charco. Quiero cruzar el océano, porque quiero rendir homenaje a quienes realmente merecen que el Ecuador los abrace, les dé su amor, les dé su solidaridad y sobre todo les agradezca del feriado bancario. Ellos fueron víctimas de las políticas neoliberales que, a partir de la aprobación de la ley AGD, procedieron a entregar la banca al Estado, no todos, por cierto, quebrados por los autocréditos que se dieron, debilitaron el sistema financiero. Ese gobierno neoliberal también incautó los recursos económicos de los ecuatorianos en la banca. Y hubo hermanos y hermanas ecuatorianos que se tuvieron que ir en busca de nuevas oportunidades y nuevos destinos, porque su país los había expulsado por la insolidaridad de la política neoliberal, pretendiendo que la desregulación de los mercados y sobre todo el sistema financiero era lo que se tenía que hacer. Y ahí estaban las consecuencias. Se rompieron y se fracturaron familias. Y a partir de esa angustia, desesperanza, sufrimiento y lágrimas, comenzaron a trabajar en países distintos y mostraron que el ecuatoriano y la ecuatoriana siempre va para adelante. Que el ADN del coraje, de la valentía, de lo trabajador, de las ganas, comenzaron a tener éxito. Y no solo que comenzaron a tener éxito en términos de incorporarse en esos países a la fuerza laboral, que la perdieron en su país. Finalmente, cuando tenían todo para estar resentidos con la patria, nos dieron un ejemplo de amor por ella. Durante más de 10 años, sus remesas, sus ingresos, sus ahorros,
fueron la segunda fuente de recursos luego del petróleo para poder sostener la dolarización. Es por eso que yo no puedo aceptar cuando se dice hay que rendir homenaje a aquellos que adoptaron la dolarización. No, a quien hay que rendir homenaje es a quien tiene la vida, a quien se sacrificó, a quien fue la víctima y a quien gracias a ellos se pudo sostener la dolarización, gracias a su remesa, a su trabajo, a su esfuerzo, a su sufrimiento, a sus lágrimas. Alexandra Castro, bienvenida, mi respeto, te abrazo y te rindo homenaje. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación, Carlos, un honor para nosotros. Y felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo. Eres un hombre de lucha, que nosotros hemos confiado en ti, confiamos en ti, y los migrantes estamos con la esperanza que tú puedas portar adelante un cambio, el cambio que nosotros necesitamos, el cambio que queremos nosotros. Nosotros teniendo que partir, como tú lo has dicho, dejando todo, dejando casa, dejando familia, dejando hijos en Ecuador, y tener que venir a trabajar con una lengua diferente, con tantos sacrificios, y sin embargo nosotros en este momento somos un poco abandonados por ello. Pero sí te queremos decir que nosotros estamos confiando en ti, y queremos, en Europa estamos organizados, estamos toda Europa contigo. Tenemos un grupo de trabajo, como tú lo sabes, tenemos muchísima confianza y seguros que tú nos vas a sacar adelante al país, que ya en este momento está en una situación terrible. Eso nos da mucha tristeza a nosotros ver las noticias desde tan lejos. Nos causa mucha tristeza ver la situación en Ecuador. Nosotros acá estamos trabajando, estamos luchando, estamos poniendo todo de nuestro trabajo para hacer que tú puedas llegar a ser el presidente nuestro, lo que nosotros queremos. Pero sí me gustaría que si tú llegaras a ser presidente, por ejemplo, yo vivo en Italia, Génova, desde hace 27 años, y me gustaría que sea considerada la parte de nuestras pensiones, porque nosotros acá estamos aportando al seguro social. Sin embargo, cuando vamos a Ecuador, nosotros no tenemos ningún tipo de aseguración, ningún tipo de garantías, ningún tipo absolutamente de nada. Entonces sí me gustaría, Carlos, que tú siguieras eso. Hace 3 años atrás tenían una conversación con las autoridades italianas, y yo sé que no es fácil, pero sí es posible seguir intentando esas relaciones de amistad para ver si nosotros podemos tener ese seguro social, que para nosotros es muy importante, como ya lo hicieron en el 2004 para España. Entonces, esa es una de las cosas que nos gustaría que tú pudieras lograr o seguir con esa conversación con las leyes italianas en este caso. Otra de las cosas que son necesidades importantes para nosotros los migrantes son los repatrios de cadáveres. Cuando sucede una desgracia acá, nosotros tenemos que, tenemos la dificultad de que no tenemos la situación económica como para poder, hay personas que no tienen la situación económica para repatriar el cadáver. Y también la parte burocrática, que es demasiado fuerte, tipo de problemáticas en ese momento. Entonces sí nos gustaría que tú pudieras hacer algo al respecto por nosotros. Nosotros lo conformamos hace más de 2 años,
tenemos un gran grupo de trabajo y queremos poder aportar con nuestro granito de arena para poder incidir en las políticas tanto ecuatorianas como en Europa. Y pues nosotros queremos también, nosotros en Italia, por ejemplo, somos 140.000 ecuatorianos y solo aquí en la región Liguria somos como 30.000. Entonces, creo que nosotros necesitamos un poco de atención. Nosotros estamos seguros y comprometidos contigo porque yo creo que tú eres la solución, Carlos. De parte de todos nosotros, los migrantes, y que tú nos conoces, ya hemos tenido algunas reuniones contigo y tenemos mucha fe, mucha confianza que tú vas a salir adelante y que nos puedes ayudar. Carlos, y un abrazo a la distancia. Gracias, Alexandra, por tus generosas palabras. Hay algo que me inquieta, dos cosas que te quiero preguntar por efectos de tiempo. La una, exacto. ¿Cuál es la preocupación o el trabajo que están haciendo las delegaciones diplomáticas del Ecuador en relación a ustedes, nuestros hermanas y hermanas ecuatorianas? Porque donde haya un ecuatoriano en cualquier parte del mundo, nosotros que tenemos que estar preocupados por ustedes. ¿Qué están haciendo las delegaciones diplomáticas ecuatorianas con ustedes? Bueno, en primer lugar, mira, últimamente han cerrado algunos consulados que han cerrado. Otra situación difícil también es que han quitado personal. Ya no era fácil para nosotros hacer trámites o hacer todo lo que se necesita en un consulado. Imagínate ahora que se han cerrado consulados, que se han, por ejemplo, si antes eran 10 personas en un consulado, ahora son 3. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer con esa cantidad de personas? No hacen el trabajo, por ejemplo, hasta para hacer los pasaportes. Aquí en Génova ahora se hacen solo 40 pasaportes al mes. Si uno necesita ahora como una sanatoria que se hizo para regularizar las personas para darle documentos, ¿qué pasa? Que si tú tienes la necesidad de solo 40 pasaportes, entonces son todas esas las situaciones que vienen a causar problemas, no son bien atendidos. Ya puede que tengan la voluntad de hacerlo, pero ¿cómo te digo? No hay la materia prima para hacerlo. Sin embargo, las autoridades consulares, ese es otro tema, que las autoridades consulares normalmente son enviadas, tienen que adaptarse a una nueva realidad, a una nueva lengua aquí. Y de aquí que adquieren todas las disposiciones, las capacidades y se integran más o menos al tejido social. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya pasa un año y entonces ahí vienen los retrasos y ahí viene la poca apertura, o sea, la poca atención que hay para el ecuatoriano, ¿no? Entonces, hay esa dificultad. No, y que nosotros, por ejemplo, la segunda generación, que acá tengo 2 chicos que son de segunda generación Era mi segunda inquietud. ¿Qué pasa con la identidad de los ecuatorianos de segunda generación que llegan con la migración? Exacto, la segunda generación nosotros estamos trabajando precisamente para ellos, para que ellos no pierdan la identidad, no pierdan sus porque si nosotros no tomamos atención a la segunda generación, vamos perdiendo nuestras raíces, ¿ya? De dónde venimos, quiénes somos, nuestra cultura, nuestro arte. Eso es un punto muy importante, porque los jóvenes, ellos están muy disponibles, ¿no?, a trabajar con nosotros, pero hay pocas cosas que pueden hacer ellos, o sea, no nos dan grandes posibilidades de hacer más de tanto, no se puede, porque no tenemos ningún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, esas cosas sí nos gustaría que tú tomes mucha atención en este tipo. Nosotros estamos un poco abandonados, Carlos, un poco abandonados acá, en toda Europa en este caso. Bueno, lo hemos conversado en algunas ocasiones, mi querida Alexandra. En todo caso,
Tú sabes que nos comprometemos a trabajar por ustedes e incorporarlos en la vida activa del Ecuador, de la República del Ecuador, entendiéndose que nuestra República incorpora a ustedes que están en otros destinos. Y tenemos que ser solidarios con ustedes. Y tenemos que trabajar en esa segunda generación, en esa identidad de la segunda generación, porque esa segunda generación tarde o temprano va a tener hijos y ya va a haber una tercera. Y no podemos perder la oportunidad de tener a esa segunda y tercera generación como aporte y contribución al desarrollo del Ecuador, donde van a tener mejores niveles educativos, donde van a tener una visión periférica del mundo distinta a la que hay acá en Latinoamérica y en el Caribe, y necesitamos de ellos. Así que, mi querida Alexandra, muchas gracias, un fuerte abrazo y saludos a Raúl, por cierto, a Raúl Jiménez, un abrazo a todo ese movimiento de la Quinta Región y mi agradecimiento de todo corazón por todo ese apoyo y por todo ese amor por la patria. Gracias, Alexandra. Un abrazo y gracias a ti. Bueno, y nosotros seguimos entonces ya en la última parte final. Ya lamentablemente no tenemos tiempo, pero solo quiero compartir con ustedes dos cosas. Yo les hablaba y les voy a enseñar rapidito esto. Les hablaba de las cooperativas y les vengo hablando de las cooperativas desde hace mucho tiempo. Miren lo que dice la revista El Mundo de España. Las empresas cooperativas son más fuertes frente a la crisis. En una entrevista a este señor, que es un catedrático de la Universidad de Valencia, Juan Francisco Juliá, economista agrario, las cooperativas tienen una mayor resiliencia, y bueno, esto ya lo leí, vamos acá. Y les voy a adelantar esto porque vamos a hacer un pulso ciudadano específico sobre economía social y solidaria y sobre cooperativismo. La economía social es la economía con rostro humano. Yo lo acabo de leer esto hoy día. Yo vengo hablando que la economía hay que ponerle rostro humano hace mucho tiempo. Vengo hablando desde mi ejercicio periodístico y en mis recorridos que los comencé en agosto del año pasado. Así es como la define Juan Francisco Juliá, doctor ingeniero agrónomo y catedrático de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Valencia, considerado uno de los referentes de la Universidad Española en cuestiones de cooperativismo y asociacionismo agroalimentario. La Comisión Europea ha encargado un plan de acción para impulsar su futuro, no solo por su arraigada actividad, sino porque también aportan un gran desarrollo a escala local. Tienen una marcada responsabilidad con el medio ambiente y porque persiguen la equidad y la solidaridad mutua. Son empresas con causa. Esto dice el profesor Juliá, pero viendo los estudios en España, cooperativas de agroalimentos, agroindustria, en el País Vasco son las primeras exportadoras y en Europa se ubican en cuarto lugar. A eso tenemos que ir, a eso tenemos que llegar. Estamos terminando, queridos amigos. Seguiremos recorriendo el país, seguiremos escuchando a nuestra gente, a ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas. No desmayen. Ustedes van a ser parte activa de esta construcción conjunta, de las soluciones integrales y estructurales para resolver los problemas de la patria, Estamos viendo resultados, ya hay una unidad. Yo no soy afiliado a un partido político. Sin embargo, he emprendido esto y hemos avanzado a tal punto que una encuestadora como esta encuestadora Eureka ya nos pone en los primeros lugares en un prácticamente empate técnico, como lo pueden ver. Hace pocos días, en una entrevista en un medio de comunicación, me hablaban. Y entonces el expresidente Correa será su vicepresidente. No es oportuno hablar de precandidaturas, pero ya que la pregunta fue de forma personal, debo contestarle lo que le contesté. Me sentiría muy honrado que un expresidente como el expresidente Correa sea el vicepresidente de la República. Así es. Vamos avanzando.
sigamos en el rumbo, sigamos con fuerza y recuerden a construir sobre lo construido, corregir aquello que estuvo débil y hacer lo que no se pudo hacer, a conquistar esa libertad. La libertad es como la vida, tan solo le merecen aquellos que saben conquistarla todos los días, a conquistar nuestra libertad. Un fuerte abrazo, los veo el próximo día sábado. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que